Hermanos, qué bendición más grande. Acabamos de hablar con alguien que está a miles de millas de distancia y pareciera que estuviera aquí a un lado, ¿no? El Señor Jesucristo ya, gracias a Dios, ha derribado esas barreras que nos separaban de la distancia y ahora podemos estar juntos sirviéndole y haciendo su obra. Hermanos, la distancia, los dineros, el tiempo no es un problema para Dios. A veces podemos poner excusas: Señor, yo no puedo, mejor déjame aquí estoy bien. Pero la realidad de las cosas es que a veces lo que queremos es quedarnos cómodos en nuestra banca y no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero es el tiempo de salir de nuestra zona de comodidad, más allá de los límites que nos ponemos, y dejar que Dios pelee las batallas por nosotros. Esta mañana quiero preguntarte entonces, ¿qué batallas estás luchando hoy? ¿Qué batallas estás luchando hoy que te mantienen en cadenas y no te dejan experimentar la libertad de la vida de Cristo para unirte a su obra y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Qué cadenas tienes? Algunas de esas cadenas son cadenas de comodidad. Algunas veces las bendiciones que Dios nos da las convertimos en ídolos y se convierten en maldiciones. ¿Qué batallas estás luchando el día de hoy? En cualquier batalla que tú estés luchando, déjame decirte que hoy, siendo el primer domingo de Adviento, el primer domingo de la temporada de Navidad, en el Adviento reflexionamos y recordamos que el Rey ya vino y viene de nuevo. Como oramos cada vez que oramos el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Cada vez que oramos la oración que Cristo nos enseñó, le pedimos al Señor que su reino venga y que se haga su voluntad. El niño que vino a nacer en Belén viene de nuevo a reinar y a traer juicio sobre un mundo incrédulo, pero a restaurar la creación que Dios ama con sus hijos para reinar con Él. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Jesús, no las dificultades, no la incertidumbre, no los gobiernos de este mundo, Jesús es quien está en su trono. Y porque Jesús está en su trono, tú y yo podemos ser fieles al llamado de Dios en nuestra vida a pesar de las dificultades, a pesar de los retos. Va a haber retos, va a haber incertidumbre, va a haber dolor, pero en todo ello, si le permitimos al Señor, el Señor va a estar presente. Al celebrar hoy la cena del Señor en nuestro servicio, vamos a recordar que Cristo ya pagó el precio de nuestra redención. Y porque Cristo ha provisto ese precio de redención, ahora podemos nosotros vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Entonces la pregunta que vamos a hablar el día de hoy es esta: ¿por qué como cristianos podemos ser fieles al Señor a pesar de las amenazas del mundo? ¿Por qué podemos ser fieles a Él a pesar de los retos y amenazas del mundo? En Juan 14:27 Jesús dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, tenga miedo. No tengan miedo. Juan 14 nos habla acerca de la paz de Cristo en medio de los retos de este mundo. Así que si tienes tu Biblia, te voy a invitar a que la abras. Hechos capítulo 12. Hoy es el fin de nuestra serie de mensajes incómodo, donde Dios nos está preparando para llevar el Evangelio, la gran comisión, más allá de nuestra Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero va a haber todavía más retos que tenemos que enfrentar. En Hechos 12 vamos a ver tres cosas. Vamos a ver que porque Jesucristo es Rey, podemos serle fieles a Él porque Él es Rey soberano en control total de nuestras vidas. Él es Rey soberano. Y vamos a ver cómo Cristo gobierna en nuestras vidas aún en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas. Todos nosotros tenemos pruebas, todos nosotros enfrentamos dolor. Y no dos sufrimientos son iguales. Para algunos de nosotros el sufrimiento es físico. Es un cuerpo que se cansa, es un cuerpo que está enfermo, es un cuerpo que busca la salud y a veces no la tenemos. Para otros es mental o emocional, una condición que no podemos reparar, la ansiedad, la depresión. Para otros es espiritual, es la búsqueda de algo que llene el agujero que llevamos en el corazón. Es la incertidumbre de no saber si Dios nos oye cuando oramos o una petición no contestada. Todos nosotros tenemos luchas y batallas que buscan encadenarnos y no nos permiten experimentar la libertad del señorío de Cristo. Pero no solamente eso, algunas veces nos sentimos tentados a tirar la toalla cuando estamos en medio de la prueba. A lo mejor tú viniste hoy diciendo: ¿sabes qué? Este es el último domingo que voy, yo ya me harté de esto, ya no quiero más. Déjame decirte que en medio de tu dolor más grande y en medio de tu lucha más grande, Cristo está presente. Y Cristo quiere derramar su presencia contigo. Cristo quiere darte la gracia para que tú puedas ser fieles. Dios no ha prometido librarte de todo sufrimiento.
Dios ha prometido su presencia y provisión, su gracia en medio del sufrimiento. Así que vamos a ver cómo es que Dios nos capacita para ser fieles, porque Cristo es Rey soberano. Este pasaje que vamos a leer en Hechos 12, vamos a ver cómo, porque Jesús es Rey, 3 consecuencias podemos tener la certeza en nuestra vida que Dios no nos va a dejar en medio del sufrimiento. Hechos 12, versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo y después de leerlo vamos a reflexionar en lo que Dios está haciendo aquí. Dice así, Hechos 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En este pasaje que acabamos de leer, vemos varios personajes principales. Vemos por un lado a Herodes, el rey. Por cierto, este Herodes que aparece en el capítulo 12 es Herodes Agripa I. Este rey no es el mismo que el Herodes cuando nace Jesús. El Herodes cuando nace Jesús en los evangelios es Herodes el Grande, ese es el abuelo. Hay otro Herodes también en los evangelios, el que decapita a Juan el Bautista, ese es Herodes Antipas. Ese es el tío de este Herodes, este es otro Herodes. Pero este Herodes de aquí era un Herodes que buscaba congraciarse con los judíos y trataba de obedecer la ley de Dios, porque la descendencia de Herodes no eran israelitas, eran idumeos, de los descendientes de Saúl, de Edom.
Y como idumeos, los idumeos eran personas que no los querían los judíos porque era un rey extranjero. Pero a través de la violencia y las políticas ellos habían conseguido el trono y ellos se habían puesto con el soporte y el apoyo del Imperio Romano como reyes. Herodes, la dinastía de Herodes era una dinastía sanguinaria y una dinastía que con violencia había ocupado el trono. Pero este Herodes era un Herodes que trataba de limpiar la imagen de la dinastía y trataba de presentarse como un rey piadoso, como un rey que legítimamente merecía gobernar al pueblo de Israel, un rey que buscaba gobernarles conforme a la ley de Dios. Eso es lo que quería aparentar. En esa apariencia, él vio una oportunidad de congraciarse con los judíos persiguiendo a la iglesia. Así como Saulo lo había hecho antes, ahora Herodes se convierte en el perseguidor de la iglesia. Un poquito más complicado que Saulo. Saulo tenía la autoridad de los líderes judíos religiosos para perseguir a los cristianos, pero Herodes tenía el poder del Imperio Romano para perseguirlos y matarlos. Y en esta persecución vemos que dos personas principales se convierten en sus víctimas. La primera de ellas es Jacobo, el hermano de Juan. ¿Ve lo que le pasa ahí en los primeros versículos? ¿Cuándo fue que sucedió su martirio? ¿Lo notó? En el tiempo de la Pascua, en el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Le suena esto a usted familiar? ¿Qué pasó hace no tantos años en el tiempo de la Pascua, durante este tiempo de festividades? ¿Se acuerda? Poncio Pilato, los líderes religiosos, todo mundo le dieron la espalda a Jesús y lo entregaron para ser muerto. Bueno, Dios había trabajado en la vida de Jacobo y lo había estado preparando para este momento, porque el testimonio de Jacobo y el plan de Dios para Jacobo, el hermano de Juan, es que un día, así como Jesús había sufrido la cruz, ahora Jacobo se iba a unir a él, dando testimonio de su muerte y de la resurrección de Cristo. ¿Usted se acuerda en los evangelios cuando Jacobo y su hermano Juan traen a su mamá delante de Jesús? Y justamente antes de que Jesús vaya a la cruz, le piden un favor. ¿Se acuerda cuál favor fue? Señor, un favorcito, mami, ándale, dile a Jesús, mami. Han de ser mexicanos, ¿verdad? Queremos algo hecho, traemos a la mamá para que la mamá sea la que se encargue. Y los niños están chiquitos, cuarentón, ¿verdad? Está chiquito todavía. Ahí viene la mamá. Le dicen, bueno, tenemos un favor que pedirte, Jesús. Que mis dos retoños aquí, uno se siente humildito, ¿verdad? Uno a tu derecha, otro a tu izquierda, no más. Acostumbrados al dedazo, acostumbrados a la palanca. Señor, se los llevó a un lado, que no oiga el resto de los apóstoles, uno a tu derecha, otro a tu izquierda. En los lugares de más poder y prominencia en el reino, Señor, eso es lo que queremos para nosotros. Y Jesús les dice, ustedes no saben lo que me están pidiendo. El darles esos lugares no es para mí, es para mi Padre que lo ha asignado. ¿Quién está en el trono? ¿Dios o tú? ¿Dios o tú? Dios o tú. Cuando vemos a nuestra vida, nos damos cuenta que en nuestras prioridades, en lo que perseguimos, aunque decimos que Dios está en el trono, nosotros estamos en el trono. Y Jesús les dice, ¿saben qué? No, esto es una prerrogativa de Dios, no de ustedes. Pero les dice algo misterioso, les dice, ¿pueden acaso ustedes beber la copa que yo he de beber o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Sabes qué contestaron ellos? Sí, Señor, podemos. Jesús dice, a la verdad, la copa que yo voy a beber ustedes van a beber, y del bautismo con que yo soy bautizado van a ser ustedes bautizados. Pero darles esos lugares no es para mí, es del Padre. ¿A qué se refería Jesús con la copa? Si te acuerdas en Getsemaní, cuando Jesús está orando, justamente antes de ir a la cruz, la petición que Jesús hace al Padre, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La copa en los profetas en el Antiguo Testamento era un símbolo del juicio de Dios, de la ira de Dios, del sufrimiento que su juicio traería sobre el pecado. Y Jesús en Getsemaní dice, Señor, la carga y el juicio de este mundo, la paga del pecado es muerte, es tan grande que si es posible, Señor, yo mismo no quiero beberla. Pero Jesús dijo, mas hágase no mi voluntad, sino la tuya.
3 veces Jesús ora: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Esa copa que celebramos en la cena del Señor es el precio de nuestra redención y salvación. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para darnos paz, el precio de nuestra paz fue beber el sufrimiento de este mundo. Y Jesús les dijo a sus discípulos: a la verdad, ustedes como mis seguidores van en un seguir que va a tener bastante sufrimiento, y ustedes van a beber la copa conmigo, van a enfrentar la muerte conmigo. Jacobo, tú vas a ser el primero. Y Juan muere después exiliado en una isla, solitario y abandonado. Pero no abandonado de Dios, abandonado del mundo. Porque déjame decirte una cosa: este mundo puede matarte, pero no puede quitarte la vida. Ahí, cuando están sacrificando a Santiago para agradar a los judíos, nunca Jesús ha estado más cerca de él que en ese momento, porque en medio de la Pascua, Santiago, siendo sacrificado por Cristo por su testimonio, está declarándole al mundo que él tiene su fe puesta en aquel que murió en un día similar, y que aunque este mundo le mate, no puede quitar su vida. ¿Sabes por qué? Porque el tercer día Jesús resucitó de los muertos. Cuando Jesús se sentó a la mesa a celebrar la Pascua con sus discípulos, tomó la copa y les dijo: esta copa es el pacto en mi sangre para el perdón de los pecados. Beban de ella todos. Esta copa de sufrimiento nos traerá la libertad y el perdón de Dios, libertad del pecado para vivir para Dios. Este mundo puede matarte, pero no puede quitarte tu vida. La historia continúa con Pedro ahora. En lugar de matarlo, Pedro es puesto en la cárcel. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando Dios ve nuestro caminar en nuestras vidas, cada uno de nosotros somos únicos para Dios. ¿Por qué Pedro sobrevivió y por qué Santiago no? Porque el plan de Dios es único para cada uno de nosotros. Dios ha dicho que Él no nos va a dar más de lo que podamos soportar en su gracia. Pero lo que Dios nos pide es que no nos comparemos el uno con el otro. La única comparación que tenemos que hacer es con Jesús. A veces nos amargamos porque tenemos prueba tras pruebas y vemos a un hermano a un lado: hermano, ¿cómo estás? Ay, hermano, estoy tan gozoso, bendecido, en victoria. Y tú estás por dentro: pero es que ¿por qué le va tan bien y a mí me va tan mal? ¿Sabes por qué? Dios conoce tu corazón y tus cargas, y cada quien debe llevar su propia carga. No te compares con otros. Tu carga es única. La carga de Pedro es una donde él va a tener que ser fiel cuando él lo pongan en la cárcel. Este mundo puede encarcelarte. La pregunta es: ¿puede quitarte tu libertad? Pedro es puesto en la cárcel, y ahí en la cárcel tiene que pelear sus propias batallas. ¿Por qué? Cuando Jesús habló con Pedro después de su resurrección, le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas, me amas, me amas? ¿Te acuerdas en Juan 21? ¿Qué contestó Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Señor, te amo. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes. Jesús le dijo: tú sígueme. Y le dijo algo misterioso. Le dijo: Pedro, cuando seas más viejo, tú vas a extender tus manos y alguien te va a levantar y te va a llevar a donde tú no quieras. Y luego Juan dice algo interesante. Dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Qué significa eso? La tradición nos dice que Pedro murió dando testimonio de Cristo crucificado de cabeza. No nos dice la Biblia, pero sí nos dice que Pedro tenía que dar un testimonio de lo que Jesús hizo por él. Y Jesús dijo: vas a extender tus manos, te van a llevar a donde tú no quieras. Pedro murió dando testimonio de la muerte y la resurrección de Cristo. Jesús no había acabado con Pedro, todavía tenía un plan donde Pedro, en Hechos capítulo 15, va a jugar un papel clave. Si tú estás aquí y estás vivo, a pesar de las pruebas que enfrentes, Dios está obrando toda vez en tu vida y a través de tu vida. No pierdas la esperanza. Pero esas cadenas que quieren atraparte para que no des testimonio de Cristo, ahora son la lucha que vas a tener que enfrentar. Y Dios promete que en medio de tus circunstancias, Dios va a manifestar su presencia y te va a dar gracia para que lo puedas soportar. En el caso de Pedro, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios envió un ángel para librarle. Pero no solamente eso, Dios le dio a Pedro una familia espiritual. ¿Qué estaba haciendo la iglesia mientras Pedro estaba encarcelado? Orando. Varios días pasaron y la iglesia está orando por Dios. Cuando la iglesia ora, Dios obra. Dios está obrando y la iglesia está haciendo intercesión. Pero déjame preguntarte,
¿quién ora por ti? ¿Quién ora por ti? La iglesia es una familia donde podemos interceder los unos por los otros, donde podemos presentarnos delante del trono de Dios para saber que no estamos solos en nuestras luchas. Si no tienes un hermano, una hermana, un amigo en Cristo que está caminando contigo, que está orando contigo, necesitas descubrir una persona así. Porque una de las bendiciones de estar en comunidad como iglesia es que podemos interceder unos por otros. Y la iglesia está orando. Pero ¿sabes qué está sucediendo? La presencia sobrenatural de Dios es tan abrumadora que Pedro y la iglesia piensan que ven una visión. Cuando tú estás orando, ¿esperas que Dios te responda realmente o lo haces por ritual? Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, ¿cómo empecé a orar en mi vida espiritual? ¿Cómo empezó mi vida espiritual? Mis papás seguramente no me portaba muy bien, lo dudo. Yo, bien portado siempre, chiquitillo, ¿verdad? ¿Cómo no? Mi esposa me dice, Ethan, es exactamente como tú, mi hijo más grande. Dice, ay, Señor, dame paciencia. Pero ¿cómo aprendí a orar? Mi mamá me decía, cuando te ponga a dormir, tienes que rezar tu Padre Nuestro. Porque si no, ¿sabes qué va a pasar? Que va a venir el diablo y te va a llevar. Justo antes de dormirme, ¿verdad? Entonces la oración para mí se convirtió en un seguro en contra de incendios. Para nuestro y tarde se me hacía acabarlo. Ni siquiera sabía lo que las palabras decían, pero nada más era un amuleto, un talismán para que no me pase nada mala, para que me proteja. Eso no es la oración. La oración en la Biblia es un canal de comunicación y de relación con Dios. Es donde podemos presentar nuestras peticiones delante de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo dice, por nada estén afanosos. ¿Qué te preocupa? ¿Hay algo que te preocupa? 3 cosas que te preocupan, que te quiten el sueño. A lo mejor su salud, tus finanzas, un hijo. ¿Qué te preocupa? Dice, por nada estén preocupados, por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Pedro estaba encadenado aquí por la preocupación de que en unos días lo iban a matar. Tenía soldados por todos lados, pero Dios tenía soldados también en su propio ejército. Y uno bastó para abrir la prisión, para abrir las puertas, para romper las cadenas y que Pedro saliera. Y Pedro piensa que ve en visión, pero cuando la visión de Dios se convierte en nuestra realidad, adivina qué, vemos a Dios de una manera nueva, porque nos pueden encarcelar, pero no nos pueden quitar nuestra libertad. Jesús dijo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Pedro es libertado y él sale y se va a la casa donde la iglesia está orando por ellos. Toca la puerta. Una muchacha lo ve. ¡Ah! ¡Ahí está Pedro! Y la iglesia, ¿qué contesta? ¡Ah, estás loca! No es cierto. Entonces, ¿qué? ¿Creemos en la oración o no? A veces tú has estado pidiendo algo tanto, que cuando Dios te contesta, a veces no lo puedo creer. Mire, le pasó a la iglesia aquí como a la iglesia de un pastor, ¿verdad? Había una iglesia en un pueblito pequeño. Y alguien de dinero abrió un bar en el pueblo. Y a una cantina, y ahí en la cantina la gente pues iba y se emborrachaba y la cosa estaba pero mal. Y el pastor, Dios puso en el corazón de este pastor una carga enorme. Y dicen, hermanos, tenemos que orar para que Dios cierre esta cantina y tenemos que orar. Y llamó un tiempo de ayuno, llamó un tiempo de avivamiento y de oración. Y ahí está toda la iglesia orando, día tras día, mes tras mes, orando. Y un día había una tormenta pero dura. No, pastor, cancela el culto de oración. No, vamos a orar porque Dios dijo que si oramos y perseveramos, Dios va a responder. Es conforme a su voluntad. Vamos a orar. Se reunió en la iglesia y oraron. Y de repente se oye un estruendo enorme, un rayo, y le cae al bar y lo quema. Toda la iglesia, wow. Y el dueño, enojado en contra de la iglesia, va a la corte y demanda a la iglesia. Le dice, estos cuates han estado orando para que mi negocio desaparezca y Dios le respondió y se quemó. Es culpa de ellos. ¿Y sabes qué dijo la iglesia? No es nuestra culpa, es otra cosa, es una coincidencia. Entonces déjame preguntarte, ¿quién acaba creyendo? ¿El dueño del bar o la iglesia? A veces nuestra vida de oración es tal que lo hacemos nada más por ritualismo o por tradición, pero no lo hacemos esperando que Dios se manifieste de una manera consistente con su plan. Dios quiere que nosotros salgamos de una teología de comodidad
a una teología donde Dios es real. Mira, cuando se aparecen, ¿cómo empieza a interpretar? Ha de ser su ángel. Algunos piensan, bueno, es el ángel guardián. Algunos pensaban que era su espíritu, que ya había estirado la pata. Pero ¿no estabas orando porque Dios lo liberara? ¿Qué esperas tú de Dios? Y Dios contestó su petición porque era conforme a su voluntad. Pedro es liberado porque el mundo puede encarcelarte, pero cuando tú conoces a Cristo, no puede quitarte tu libertad. Puede quitarte tus derechos, puede quitarte tus posesiones, pero no puede quitarte tu lealtad a Cristo Jesús. Hermanos, somos herederos de generaciones y generaciones de mártires, que lo único que tenían que hacer para ser libres era maldecir a Cristo, y prefirieron morir que maldecir al Señor. Esa es nuestra herencia espiritual. Somos libres. Somos libres y nada ni nadie nos puede privar de la libertad del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ni la enfermedad, ni la muerte, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Por último, porque Cristo es Rey, el mundo está viviendo por la gracia de Dios antes de que llegue su juicio. Te fijaste Herodes, ¿verdad? Aparentemente él está en control. Él puede dar vida y matar a quien él quiera. Pero eso solamente es hasta que Dios dice hasta aquí. Dios en su misericordia y en su gracia le ha dado a este mundo un tiempo para arrepentirse. Pero cuando la gente abusa de la gracia de Dios, cuando se acaba su gracia, llega su juicio. Herodes se presenta delante de una multitud. La política y la intriga está detrás de las cámaras tratando de hacer una intriga política ahí. Pero Josefo nos dice, el historiador, que este día cuando Herodes se para delante de la gente, él iba vestido de unas ropas tejidas con hilos de plata. Y que cuando el sol resplandeciente daba sobre su vestido, él resplandecía con una gloria incomparable. Y cuando la gente lo vio y escuchó el mensaje de su boca, por adularlo, por exaltarle, ellos dijeron, este no es un hombre común y corriente, este es un Dios. Este es un Dios. ¿Quién está realmente en el trono? ¿Quién es tu Dios? Para estos, este hombre con vestidos espléndidos. Pero este hombre, no te equivoques, este hombre no es más que un hombre, como en el hombre del Evangelio de Lucas. El hombre que dijo un día, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos, soy rico. Ya sé lo que voy a hacer, voy a romper estos graneritos pequeños, voy a hacer unos más grandes. Entonces lo que voy a hacer es esto, voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dice, necio, lo que has guardado para ti mismo, ¿de quién va a ser? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche. Herodes, por un momento se creyó que él realmente estaba en control de su destino y de su vida. Él dijo, ¿sabes qué? Yo soy mi Dios. La gente lo reconoce, yo tengo el poder, y Dios dijo, hasta aquí. Así como Nabucodonosor, ¿te acuerdas en el libro de Daniel? Para que sepas que el Dios del cielo es el que tiene el dominio. Te has quitado tu mente de hombre y se te ha dado una mente de bestia. Vas a comer como las bestias, pasto, vas a mojarte con el rocío del cielo, para que reconozcas que Él es quien tiene el dominio. Y a quien quiere dar el reino, Él lo da. Este hombre fue herido y murió. Y la iglesia continúa creciendo. El mundo está viviendo por la gracia de Dios antes de que llegue su juicio. Entonces déjame decirte, si hay alguna cadena que te mantenga atrapado hoy, si hay alguna batalla que estás luchando que no te deja ver la presencia de Dios, acércate a Dios en oración, esperando que Él manifieste su presencia para que esas puertas se abran, que esas cadenas se rompan y que Cristo pueda ser reconocido como el Señor y Salvador de tu vida. Para que cuando Él obre su salvación, tú puedas darle gloria a Él. Es el Señor. En los valles y en las montañas, yo te sirvo a ti. Déjame cerrar con esto. Porque Jesús es Rey, ya no hay cadenas.
Somos libres para servirle a Él y solo a Él. ¿A quién sirves tú? Vamos a celebrar juntos la Cena del Señor. Y al celebrar la Cena del Señor vamos a recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Ahí en tu lugar, mientras te preparas, te voy a invitar a inclinar tu rostro. Al inclinar tu rostro, por un momento reflexionar en lo que Dios nos ha dicho en este día. Hemos recordado su venida a través de la temporada de Adviento, hemos recordado que Él es nuestro Señor a través de la Escritura. Y honestamente, hermanos, lo que Dios nos dice en su palabra es difícil. De hecho, es humanamente imposible de cumplir. Pero por Jesús, por lo que Él hizo por nosotros, lo que Dios manda, Dios lo provee a través de su cena, a través de su presencia con nosotros. La Cena del Señor ha sido llamada de muchas maneras, ha sido llamada la Eucaristía, que en griego significa la acción de gracias. Este es un servicio de acción de gracias. Ha sido llamada la comunión, que significa que estamos en buena relación con Dios, comunión. Tenemos en común la vida de Dios. Ha sido llamada la Cena del Señor porque fue lo que Jesús celebró en su última cena con sus discípulos. Esta es un recordatorio de la muerte de Cristo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, nos dice en qué consiste esta celebración. Ahí en su lugar, mientras escucha la Escritura, yo le voy a invitar a que reflexione en su propia vida. Si hay algún pecado que no ha confesado, ese es un tiempo para que usted lo confiese y participe de esta celebración. Si hay algo en su vida que no esté alineado con Dios, ese es un tiempo para confesión. Pero también es un tiempo de invitación. Dios quiere que usted esté en su mesa. Dios quiere que usted participe de esa celebración. Es para todos aquellos que han puesto su fe en Jesús como su Salvador. El apóstol Pablo dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, todos de él. Eso es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Tomando la copa, les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre para el perdón de los pecados. Beban de ella todos. Cada vez que usted come de este pan y bebe de esta copa, anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. Toma tu copa ahí que te dieron a la entrada. En la parte de arriba tiene el pan, en la parte en medio es el jugo. Antes de que participes, cierra tus ojos. Yo te invito ahí en tu lugar a recordar el precio que Jesús tuvo que pagar. Hemos cantado: Jesús el Mesías, Rey sobre todo. Señor, tu cuerpo, tu sangre, ese es el precio de tu paz. ¿Qué cosas usa el mundo para intimidarte y hacerte dudar del plan de Jesús en tu vida? ¿Puedes confiarle tu vida a Él? ¿Qué cadenas te impiden disfrutar de la libertad de la presencia de Cristo en tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar que el Señor te libere de esas cadenas? A lo mejor es miedo o incertidumbre. Así como Fercho nos animó desde El Salvador hoy, es tiempo de salir de nuestra comodidad. Decirle: Señor, manifiéstate en mi vida, en la vida de mi familia. Líbrame, Señor, de esas cadenas que tengo. ¿Por qué quiere el Señor que intercedas hoy antes que llegue el juicio de Dios a sus vidas? Como en la iglesia, Dios nos ha llamado a orar unos por otros. Intercede por alguien hoy en tu lugar. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque, Señor, solamente tú pudiste rescatarnos y salvarnos. Al tomar este pan y esta copa, hoy, Señor, proclamamos y declaramos que solo tú eres Rey. Tú eres el Rey y Señor de nuestras vidas, nuestro Salvador. Padre, gracias por dar a tu Hijo. Gracias por el regalo de tu Espíritu Santo viviendo en nosotros. Hoy tomamos este pan y esta copa y recordamos el precio de nuestra paz. Recordamos que porque Cristo vive, nosotros viviremos con Él. Así que celebramos con gozo y acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Participemos del pan y de la copa. Antes de cantar un canto, ahí en tu lugar, yo te invito a orar
y a darle gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Señor Jesús dijo de nuevo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, Padre, por la libertad que nos has dado en Cristo. Tu palabra dice que donde está tu Espíritu, Señor, allí hay libertad. Yo te pido, Señor, que si hay alguien oprimido aquí del enemigo, si hay alguien, Señor, que está luchando en su propia vida, a punto de tirar la toalla, Señor, que tú pongas por tu Espíritu Santo la paz de Cristo y que esa paz pueda darle fidelidad al que está luchando, que podamos ser fieles a ti, Señor Jesús, porque el que es fiel en lo poco, en lo más también. Y queremos, Señor, llegar a tu presencia y escuchar de ti la única cosa que importa en nuestras vidas. Queremos oír de ti, Señor Jesús, que nos llames bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta vida, Señor, y este mundo puede matarnos, pero no puede quitarnos nuestra vida, porque tú, Señor Jesús, eres nuestra vida. Para nosotros, el vivir es Cristo. Al morir, Señor, es ganancia. Señor, gracias porque pueden ponernos en la cárcel, pero no pueden esclavizarnos. Tú nos has hecho libres. Y Señor, aunque este mundo parece que está en control, está viviendo por tu pura gracia antes que venga tu juicio, Señor. Ayúdanos a ser mensajeros de gracia, Señor, orando que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén.